Estos son algunos de los momentos más perturbadores y desgarradores grabados con una videocámara. Imágenes tan crudas y explícitas que muchas de ellas han sido censuradas o eliminadas de Internet. Por lo tanto, como siempre, se recomienda encarecidamente la discreción del espectador. Comenzaremos mostrando solo la punta del iceberg. Y a medida que avance el video, nos iremos adentrando cada vez más en lo que pocos se atreven a ver. Comencemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Un kayakista se encuentra con la caza de orcas. En la tranquila Canterbury, Nueva Zelanda, el TikToker Eddie O'Hare, más conocido en línea como Crayfish Kayak, transmitía en vivo mientras pescaba desde su pequeño kayak. Sus seguidores lo conocían por compartir videos de sus aventuras en el mar. Pero esta fue una aventura que no vieron venir. Ese día estaba transmitiendo en vivo y hablando sobre cómo el mal tiempo estaba dificultando la pesca. Entonces todo cambió cuando Eddie se dio cuenta de que no era el único depredador en esas aguas. De la nada, apareció de repente un grupo de enormes orcas cazadoras blancas y negras, también conocidas como ballenas asesinas, y una de ellas se deslizó justo debajo de su kayak. Las historias de estos grandes depredadores que se unían para atacar barcos aparecían cada vez más en las noticias, y por un momento, sus espectadores debieron preguntarse si él era el siguiente, especialmente cuando una de ellas se acercó mucho a él. Sin embargo, tan silenciosamente como aparecieron, las ballenas se alejaron hacia las profundidades. Todo el asunto duró menos de un minuto, pero dejó a Eddie más que un poco aterrorizado por lo cerca que había estado de un formidable depredador. Un león de montaña sigue a un excursionista. El senderismo es un pasatiempo divertido que combina un entrenamiento sólido con una mirada al lado salvaje de la naturaleza. Pero en octubre de 2020, un hombre en Utah se encontró con mucho más de lo que esperaba en su paseo de la tarde. Kyle Burgess, de 26 años, estaba trotando por el sendero Slate Canyon cuando vio lo que pensó que eran gatitos salvajes. Entonces, sacó su teléfono y caminó hacia ellos para tomar una foto más cercana. Lindo, podrías pensar. ¿Qué podría salir mal? Pero hay una cosa acerca de los animales bebés en la naturaleza. Pueden parecer lindos, pero sus madres son mucho más grandes, más enojadas y nunca se quedan atrás. Y esta vez no fue diferente. La madre del cachorro había aparecido. Y durante 6 minutos casi angustiosos, Kyle estuvo en un tenso enfrentamiento con un depredador protector muy enojado que lo acechaba. Intentó todo lo que pudo. Retrocedió lentamente, sin dar la espalda, hablando en voz alta, incluso rugiendo, y haciéndose ver grande. Todo lo que pudiera hacer para que ella lo dejara en paz, pero ella continuó siguiéndolo, siseando, arremetiendo e incluso estirando sus garras, desafiándolo a hacer un movimiento equivocado mientras trataba desesperadamente de mantenerla a raya. Esto continuó durante 5 largos minutos. Cuando ella todavía no lo dejaba en paz, él hizo lo que tenía que hacer. Agarró una piedra y la arrojó, y funcionó. La ajustada leona de montaña se perdió entre la maleza. Kyle le compartió el impresionante video en Instagram, donde se volvió viral. Muchos expertos en vida silvestre afirmaron más tarde que ella no estaba tratando de comérselo, sino solo de proteger a sus cachorros. Pero díganselo a Kyle, que pensó que estaba a un paso en falso de convertirse en alimento para leones. Una casa comienza a inundarse. En agosto de 2024, una tormenta loca azotaba la ciudad de Orem, en Utah. Lo que comenzó como un simple aguacero fue descrito como un evento de inundación de 100 años que había convertido los caminos de acceso en ríos. ¿Qué tan loco fue? Bueno, en un video ahora viral, Whitney Red estaba en el sótano de la casa de sus suegros. El agua de lluvia había empezado a adentrar por las ventanas del sótano y estaban luchando por llevar lo que podían a un terreno más alto. Whitney continuó grabando imágenes que ayudarían con los reclamos de seguros cuando se calmara el diluvio, pero ciertamente no esperaba capturar lo que sucedió después. En un instante, todo cambió. En una escena que ella describió como las cataratas del Niágara, una ola enorme irrumpió, derribando la ventana y de repente irrumpió en la casa. Se oyeron gritos mientras todos en la casa corrían a ponerse a salvo. Afortunadamente, nadie resultó herido y las lluvias finalmente cesaron.
dejándolos con un sótano con 2 pies de agua. La familia terminó creando una página en GoFundMe para recaudar dinero para las reparaciones de la casa. Un grupo turístico filma una erupción. Esta videocámara capturó lo que debería haber sido un recorrido relajante con olor a azufre, pero que se convirtió en un momento salvaje. Todo sucedió el 9 de diciembre de 2019, cuando un grupo de turistas estaba en una caminata guiada en Wakahari, también conocido como Volcán White Island, el volcán de cono más activo de Nueva Zelanda. Uno de los turistas, Alessandro Kaufman, capturó el idílico paisaje mientras caminaban hacia el cráter. Y de regreso, tomando fotografías de los respiraderos de vapor y fingiendo que no les preocupaba estar en un volcán activo. Pero no tenían idea de que el universo decidió lanzarles algo que ninguno de ellos podría haber visto venir. Todos los miembros del grupo habían vuelto a subir al barco cuando la cámara de Alessandro captó algo que parecía sacado de la peor pesadilla de los habitantes de Pompeya. Una nube de cenizas se elevó rápidamente hacia el cielo y se extendió velozmente desde donde habían estado parados momentos antes. En cuestión de momentos, la isla se transformó en algo sacado de un tráiler de película apocalíptica. Pero mientras este grupo estuvo a punto de entrar en erupción porque se había alejado del volcán, un segundo grupo de 47 personas estaba más cerca de la erupción. De hecho, apenas una hora antes se encontraban en el borde del cráter principal. En el momento de la erupción, estaban en la cima del cono volcánico sin tiempo para reaccionar y sin ningún lugar a donde correr. No hubo ninguna advertencia antes de la erupción y las autoridades no estaban seguras de si había otra en camino, por lo que no llegó ayuda alguna. Al final, 3 pilotos del helicóptero local y uno de los barcos turísticos regresaron para rescatar a 25 de los turistas varados antes de que llegara la guardia costera. La energía del divertido paseo en barco se desvaneció instantáneamente cuando los pasajeros pasaron al modo de ayuda, repartiendo agua, chaquetas, cualquier cosa para consolar a los sobrevivientes cubiertos de ceniza, que habían estado demasiado cerca de la erupción. Muchos sufrieron quemaduras graves y heridas graves, pero fueron afortunados. 22 turistas perdieron la vida a causa de la erupción, y desde entonces los tours guiados de Wakahari han sido suspendidos. Nivel 2. Entierro en un pozo de árbol. En marzo, el esquiador Francis Suber estaba en el Monte Baker, en Washington, recorriendo la nieve con su GoPro. Lo que no sabía es que iba a ser un nuevo amigo de la manera más extraña imaginable. Acababa de atravesar unos árboles cuando un destello rojo llamó su atención. Era una tabla de snowboard de color rojo brillante. Francis, curioso, volvió a mirar más de cerca y descubrió algo impactante. La tabla de snowboard se movía. Lo que parecía un extraño truco con un árbol era algo mucho más oscuro. Un snowboarder llamado Ian Stagger había quedado enterrado de cabeza bajo 1,8 metros de nieve. Había estado caminando a través de la nieve profunda, cuando se enganchó en algo y terminó cayendo boca abajo en el pozo de un árbol. Su grupo había estado llamando por radio para averiguar dónde estaba, pero Ian no pudo alcanzar su walkie-talkie. Habían pasado casi 7 minutos y tenía una bolsa de aire muy pequeña. Inmediatamente, Francis se dio cuenta de lo que estaba viendo. Dejó caer sus esquís y comenzó a cavar frenéticamente con las manos mientras llamaba a Ian. Después de 1 minuto de excavación, llegó a la cara de Ian y pudo abrirle una vía respiratoria. Solo entonces se tomó el tiempo de usar una pala y sacar a Ian. No había forma de saber qué le podría haber pasado a Ian. Muy pocas personas habían seguido ese camino. La filmación de la escena cercana a la muerte se volvió viral. Acumuló millones de vistas y es un poderoso recordatorio de cómo estar preparado. Con equipo, entrenamiento y una GoPro puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El caso Alan Ray. Era el día de la independencia de 2024 y Alan Ray McGrew, de 41 años, estaba lleno del espíritu patriótico. Después de todo, el 4 de julio era su festividad favorita del año y estaba organizando una fiesta en su casa de Somerville, en Carolina del Sur. Allen lució un disfraz de tío Sam rojo, blanco y azul, con sombrero de copa incluido, y mientras fumaba un cigarrillo, fue capturado bailando mientras sus amigos y vecinos observaban. Y estas serían las últimas imágenes del padre y esposo con vida. Horas más tarde, las cosas tomaron un giro oscuro. Allen
que había estado bebiendo durante horas, decidió hacer una maniobra arriesgada y equilibró un gran fuego artificial encima de su sombrero rojo, blanco y azul. Su esposa, Paige, pensó que él solo estaba fanfarroneando, pero lo que ella no supo hasta que fue demasiado tarde fue que él ya había encendido el fuego artificial. En un momento que los espectadores no olvidarían pronto, el fuego artificial explotó justo en su cabeza. Un minuto estaba riendo y bailando con su sombrero de copa. Al siguiente, estaba tendido en el suelo, muerto en un abrir y cerrar de ojos, una celebración, un disfraz y una maniobra arriesgada que resultó en tragedia. Nivel 3. Al otro lado de la barandilla. Con amigos como Taylor Smith, ¿quién necesita enemigos? Esta impactante ruptura de amistad comenzó como un desafío de verano que rápidamente se salió de control. Jordan Holgerson, de 16 años, estaba parada en el borde de un puente de 60 pies en el Parque Regional Moulton Falls, en Washington. Debajo de ella había una caída abrupta al río Lewis. Detrás de ella había amigos filmando, y uno incluso hizo una cuenta regresiva desde 3. Pero entonces, de la nada, Taylor Smith, de 18 años, dio un paso adelante y empujó con fuerza a Jordan. El empujón hizo que Jordan cayera 60 pies antes de caer al río con un brutal golpe de estómago. Cuando reapareció, un técnico de emergencias médicas fuera de servicio la ayudó a salir. Ella estaba sangrando y luchaba por respirar. El video se volvió viral y a Taylor la llamaron de todas las maneras que puedas imaginar. Ella salió al aire para limpiar su nombre, alegando que Jordan había pedido un empujón para vencer su miedo. Pero esto no fue una broma cualquiera. Jordan había sufrido algunas lesiones muy graves. 6 costillas rotas, un pulmón perforado y aire atrapado en el pecho. Le esperaba una larga y dolorosa recuperación. Y eso es solo por sus heridas físicas. Al darse cuenta de que podría enfrentarse a una pena de prisión grave si no confesaba, Taylor finalmente se declaró culpable por imprudencia temeraria. Pero para muchos, su sentencia fue como una bofetada en la cara. 2 días de cárcel, más 38 días en una cuadrilla de trabajo, seguido de libertad condicional. La familia de Jordan insiste en que ella aún no ha asumido toda la responsabilidad, especialmente porque las cicatrices que le quedaron a Jordan que probablemente durarán mucho más que los 2 días que Taylor pasó tras las rejas. Excursionistas atrapados en un muro de ceniza. Mount Take, en Japón, es una de esas maravillosas caminatas por volcanes, picos afilados, aire fresco de montaña y el tipo de lugar al que van los excursionistas para sentirse un poco más cerca de la naturaleza. El 27 de septiembre de 2014, alrededor de 250 personas estaban en los senderos disfrutando de las frescas vibraciones otoñales en el follaje otoñal. Se suponía que sería una excursión de un día tranquilo. Quienes lograron llegar a la cumbre, como Izumi Naguchi, posaron y tomaron fotografías, pero no tenían idea de que justo debajo de él se estaba gestando una erupción. Japón, como muchos países con volcanes activos, tiene un sistema de alta tecnología para alertar sobre la actividad profunda de los volcanes. Pero lo que se dirigía hacia ellos era una erupción superficial indetectable causada por un escape de vapor. No es magma, pero sigue siendo peligroso. Alrededor de media mañana ocurrió sin previo aviso. No hubo un gran terremoto ni señales de alerta evidentes. El volcán acababa de explotar. Un excursionista capturó el aterrador momento en el que la enorme nube gris de ceniza se levantó y comenzó a rodar por las laderas. Al principio, se quedaron detrás de un cobertizo, pero rápidamente se dieron cuenta de que se dirigía hacia ellos y trataron de escapar. Pero no llegaron muy lejos. En cuestión de segundos, la visibilidad desapareció y el cielo se oscureció con cenizas. El aire habría estado cargado de gases calientes que los asfixiaban. Los excursionistas que estaban más cerca de la base de la montaña pudieron escapar, pero incluso ellos fueron alcanzados por rocas, escombros y cenizas que caían, y fue mucho peor para los que estaban más arriba. Poco pudieron hacer para protegerse del aire tóxico que se desplazaba rápidamente y pronto quedaron enterrados bajo capas de ceniza. Más de 500 rescatistas, entre ellos policías, militares y voluntarios, subieron a la montaña para iniciar una operación de rescate, pero incluso ellos sufrieron retrasos debido al gas tóxico. Después, ayudaron a más de 200 personas a bajar de la montaña. Muchos de ellos resultaron heridos,
Pero para algunos, la ayuda llegó demasiado tarde. Cerca de la cumbre se encontraron decenas de víctimas. Se informó de al menos 56 muertos, algunos desaparecidos, enterrados bajo cenizas, alcanzados por escombros o afectados por los humos. Y en un abrir y cerrar de ojos, un hermoso viaje a la montaña se convirtió en un escalofriante recordatorio de lo impredecible que puede ser la naturaleza. Culto NXIVM. Imagínese inscribirse en un seminario de autoayuda, de esos que prometen crecimiento, empoderamiento y una vida más inteligente y exitosa. Eso es lo que muchas personas esperaban cuando se registraron en NXIVM. La organización había estado presente durante más de 2 décadas en el continente americano y se presentaba como un programa de éxito ejecutivo de alto nivel. Fue liderado por el carismático Keith Raniere, quien era conocido como Vanguard entre sus seguidores. Sus clases, también llamadas intensivas, eran seminarios de autoayuda agotadores y costosos que duraban varios días y duraban hasta 14 horas diarias. Podrían continuar durante entre 5 y 16 días consecutivos, lo cual debería ser agotador. Pero quienes se inscribieron no se sintieron así. Lo que no sabían era que habían sido atraídos hacia una secta. Raniere no solo predicó ética y empoderamiento, había construido una sociedad secreta escalonada dentro de NXIVM, llamada Dominus Obsequio Sororium, que significa aproximadamente amo sobre compañeras femeninas sumisas. En este culto, él estaba en lo más alto y las mujeres eran reclutadas para ser esclavas en un esquema piramidal inquietantemente estructurado, donde las mujeres podían convertirse en maestras reclutando otras esclavas para el culto. Como si eso no fuera suficientemente oscuro. Para unirse, las mujeres tuvieron que entregar como garantía información profundamente personal y vergonzosa, fotografías de desnudos e incluso secretos financieros. Esto no era solo un espectáculo, era un arma de control que podían utilizar contra cualquiera que se saliera de la línea. Y no fue solo por chantaje. Como el culto tenía esta información en su contra, se les obligaba a realizar tareas domésticas, al celibato, o incluso se les presionaba para que siguieran dietas estrictas bajas en calorías. Esto se debió a que Raniere tenía preferencia por las mujeres muy delgadas, así que esas personas en particular tendrían encuentros sexuales con él en un ritual que era a partes iguales horrible y surrealista. Algunas incluso les marcaron con sus iniciales utilizando un cauterizador sin anestesia. El culto atrajo a miembros de alto perfil como la actriz de Smallville, Allison Mack. Ella fue una de las personas que ayudaron a reclutar y administrar el sistema maestro. Pero luego, las cosas empezaron a desmoronarse. Los antiguos seguidores se presentaron y se volvieron contra Raniere. Y en 2018 fue arrestado y finalmente condenado por múltiples cargos: tráfico de personas, trabajo forzado, crimen organizado. Una pesadilla total. Fue sentenciado a 120 años de prisión, viviendo detrás de un escalofriante recordatorio de que a veces el empoderamiento es solo una máscara pulida que esconde algo mucho, mucho más oscuro. Nivel 4. El último recorrido por casa. Esta soy yo. 29 de julio de 2008. Son las 12:33. Hora de montaña. Poco más de un año antes de desaparecer, Susan Powell caminaba por su casa con una cámara de video. La madre de 2 hijos, de 28 años, documentaba minuciosamente todo lo que había en la casa. No parecía dramática, más bien cautelosa. Pero en ese momento, nadie se dio cuenta de lo acertada que sería esa grabación. Luego llegó el 7 de diciembre de 2009. Esa mañana, Susan no se presentó a trabajar, ni dejó a sus hijos en la guardería. Nadie pudo contactarla. Cuando la policía fue a la casa, encontraron su bolso, su teléfono y su coche todavía allí. Básicamente todo lo que necesitaría para funcionar en el mundo como un ser humano. Si eso no fuera suficientemente malo, su esposo Josh y sus hijos también estaban desaparecidos. Pero justo antes de que la policía iniciara una persecución total, Josh llegó con los niños a cuestas. Dijo a la policía que los había llevado a acampar en el desierto de Utah alrededor de la medianoche. En cuanto al paradero de Susan, no tenía idea. No había señales de entrada forzada y los investigadores estaban desconcertados sobre lo que le pudo haber pasado. Entonces, hicieron su primer descubrimiento.
sangre cerca de un cojín de sofá húmedo, sangre que luego fue identificada como de Susan. Luego estaba el hecho de que había habido una tormenta de nieve cuando Josh llevó a los niños a acampar. No son exactamente las condiciones ideales para un viaje así. Además, cuando la policía revisó el sitio para acampar que Josh describió, no había evidencia de que alguien hubiera estado allí. Los amigos de Susan también sospechaban. El matrimonio de la pareja había sido tenso. Sus propios escritos revelaron el estado de su matrimonio. En el banco donde trabajaba, los investigadores también encontraron una caja de seguridad con un testamento escrito a mano dentro. Susan había escrito sobre su matrimonio, así como sobre sus preocupaciones, porque Josh había contratado una póliza de seguro de vida de $1,000,000 para ella. A estas alturas, los investigadores estaban bastante seguros de que Josh tenía algo que ver con la desaparición de Susan, y él no estaba haciendo nada para disipar sus sospechas. Mientras la familia de Susan la buscaba, Joshua liquidó sus cuentas de jubilación y canceló sus citas. Uno de los niños también dijo que Susan había ido de campamento con ellos, pero no regresó. Pero no había suficiente para demostrar que él estaba detrás de la desaparición de Susan. Él y su familia incluso ofrecieron explicaciones alternativas, planteando teorías de que Susan se había fugado con otro hombre. Se creó un sitio web en defensa de Josh, alegando que ella abandonó a su familia. Durante los 2 años siguientes, la investigación se prolongó. Josh se mudó al estado de Washington con los niños, excluyó a la familia de Susan y actuó de manera cada vez más inestable. Se rumoreaba que su padre, Stephen Powell, tenía algo con Susan. Incluso apareció en entrevistas de televisión y hablaba sobre cómo Susan le hacía insinuaciones. La policía registró la casa que Stephen ahora compartía con Joshua y sus 2 hijos. Encontraron varias grabaciones de video que había realizado en secreto de niñas y mujeres, incluida Susan. En un video se le ve oliendo la ropa interior de Susan, e incluso llevaba un diario donde escribía sobre ella obsesivamente. Finalmente, fue arrestado por voyerismo y delitos contra menores. Esto finalmente permitió a los padres de Susan obtener la custodia de los niños. Para entonces, la policía intensificó los esfuerzos para encontrar a Susan, y todos los indicios apuntaban directamente a Josh. Pero antes de que pudieran hacer su movimiento, todo se desmoronó en un giro repentino y de pesadilla que nadie vio venir. En febrero de 2012, la policía recibió una llamada al 911 de un trabajador social. Habían llevado a los niños para una visita supervisada cuando de repente Josh se los llevó y los encerró dentro de la casa. Los oficiales acudieron rápidamente a la casa, pero ya era demasiado tarde. Josh había prendido fuego a la casa, quitándole la vida a ambos, a sus hijos, y también los secretos de lo que le había sucedido a Susan aquella fatídica noche con él. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Susan nunca ha sido encontrado. Fue declarada oficialmente muerta en 2015, y aunque no se han realizado arrestos, la policía cree que Josh fue el verdadero culpable. Nunca pongas a prueba al mar. Era un día idílico en una playa de la isla hawaiana de Oahu. Ryan Kim, de 8 años, estaba a punto de aprender con qué rapidez la madre naturaleza puede volverse contra ti. Su abuelo le había hecho un gesto para que se acercara y se alejara de la marea creciente, pero ya era demasiado tarde. En un instante, el mar se volvió contra ellos. Mientras el niño luchaba por ponerse de pie, de repente entró una ola más grande. Se oyeron gritos de pánico cuando su abuelo y su madre corrieron a sacarlo del agua, pero el niño fue rápidamente arrastrado al mar. Mientras tanto, venían olas más feroces. La cosa no pintaba bien para el chico, ya que lo que había empezado como un simple paseo por la arena se había convertido en una carrera desesperada por la supervivencia. Luego, casi como si el destino hubiera intervenido, unos desconocidos corrieron hacia las furiosas olas. Recogieron al niño y lucharon hasta llegar a tierra firme. Pero tan rápido como todo empezó, terminó. Gracias a los rápidos reflejos de desconocidos que no lo pensaron 2 veces, la historia del niño pasó de ser una tragedia a una historia de bondad humana. Helicóptero se estrella contra árboles. Todas las novias sueñan con tener una boda memorable. Y la futura novia brasileña, Rosmer do Nascimento Silva, no fue diferente. Ella estaba haciendo todo lo posible para sorprender a su futuro esposo, Udirley Damasceno, y a sus invitados con una espectacular entrada en helicóptero. Sonaba romántico, atrevido y lo suficientemente caótico,
como para convertirse en una leyenda familiar. En cambio, se convirtió en algo mucho más oscuro, el tipo de historia que la gente susurra años después. Alrededor de las 4 de la tarde del 4 de diciembre de 2016, Rosmer se subió al helicóptero. Ella no estaba sola. Su hermano se unió a ella, junto con un fotógrafo para capturar el momento y un piloto que ya había realizado ese vuelo antes. Su destino estaba a 15 minutos de distancia. Allí ya estaban reunidos 300 invitados esperando a la novia, pero ella nunca llegó. Las imágenes recuperadas capturaron las sonrisas y la emoción dentro del helicóptero. No tenían idea de que se dirigían hacia el desastre, pero la mirada ansiosa del hermano de Rosemir desde afuera sugería que algo no estaba del todo bien, y pronto vemos por qué. Estaban envueltos en una espesa niebla con muy poca visibilidad. Menos de 2 minutos después, sonaron las alarmas. El piloto se desplomó hacia adelante. De repente, todo se volvió blanco. Se oyó un grito breve y luego, nada. El helicóptero se estrelló en una zona boscosa, acabando con la vida de todos los que estaban a bordo. Ocurrió a solo una milla del lugar de la ceremonia, y algunos invitados dirían más tarde que oyeron algo, pero lo descartaron como fuegos artificiales distantes. Los investigadores creen que el accidente fue causado por el piloto al volar a pesar de las malas condiciones climáticas y la baja visibilidad. Desorientado y confundido, terminó estrellándose contra un árbol. De regreso al lugar, la sorpresa perfecta se convirtió en una de las historias de boda más trágicas imaginables. Los aplausos se convierten en silencio. Para el gimnasta indio Ananta Rao, el 12 de octubre de 2010 comenzó como cualquier otro día. Estaba compitiendo en las competiciones de Mysore du Sehra y tenía grandes esperanzas de terminar el día con una sonrisa. Lo que no sabía es que sonreír sería la menor de sus preocupaciones. La multitud observó con entusiasmo cómo comenzaba su actuación. Ananta no era ningún novato, pero eso estaba a punto de cambiar. Entró en la rutina que había hecho miles de veces antes: la carrera, el salto, el giro, el aterrizaje limpio, excepto que esta vez no había nada limpio en ello. En el aire, algo salió muy mal. Los vítores de la multitud murieron cuando Ananta se estrelló de cabeza contra la lona y dejó de moverse. Luego vinieron los gritos. El personal acudió rápidamente y lo llevó al hospital. Ananta sobrevivió, pero su cuello recibió el impacto de la caída. El cuerpo humano simplemente no está hecho para ese tipo de choque, y su columna cedió instantáneamente. Y aunque los médicos lograron estabilizarle el cuello, Ananta quedó con las 4 extremidades paralizadas. El deporte que amaba, las rutinas que dominaba, las medallas que aún no había ganado, todo se esfumó por culpa de un solo aterrizaje. La vida tal como la conocía había cambiado para siempre, pero de alguna manera ha seguido adelante, superando la rehabilitación, los tratamientos con células madre y una tensión financiera interminable. Todavía está en silla de ruedas, pero ahora puede mover las manos. Su nuevo sueño es ganar medallas en los Juegos Paralímpicos. La historia de Ananta es un inquietante recordatorio de cómo una vida puede cambiar en tan solo un segundo. Todo por un desliz. Un barrio se desmorona. El 6 de mayo de 2012 fue una tarde normal de primavera en la ciudad de Tsukuba, Japón. El cielo estaba tranquilo mientras las familias continuaban con sus actividades diarias. Entonces, de repente, el aire se volvió pesado y oscuro. Desde la distancia parecía una nube con forma de embudo, pero cuando tocó tierra, se convirtió en un poderoso tornado que más tarde sería clasificado como de categoría F3. Mientras el tornado arrasaba la ciudad, los residentes solo podían observar con horror cómo los techos de sus casas eran arrancados y las paredes destrozadas. Los árboles quedaron destruidos. Los cables eléctricos fueron arrancados y los automóviles fueron arrojados de un lado a otro como si no pesaran nada. Luego vino la calma después de la tormenta, y con ella llegó la tragedia. Un joven de 14 años perdió la vida. Más de 30 personas resultaron gravemente heridas y más de 100 casas fueron destruidas. Los que lo presenciaron todavía hablan del sonido, del viento aullante, del choque de la madera y el metal, y del silencio atónito posterior.
Peter Keller. Cuando Peter Keller, de 41 años, comenzó con su nuevo pasatiempo, se dejó llevar por él de la misma manera que algunas personas se dedican a la repostería. Excepto que, en lugar de masa madre, estaba construyendo un búnker subterráneo en los bosques de Washington. Fue un proyecto que duró 8 años, y él hizo videos hablando con orgullo sobre cómo iba la construcción, así como también de todas las cosas que estaba guardando en el búnker. Habría sido simplemente el contenido habitual de un preparador apocalíptico, si no se hubiera convertido en algo mucho más oscuro. El 22 de abril de 2012, todo encajó, y no de buena manera. La policía fue llamada debido a un incendio en la casa de Keller. Allí, encontraron los cuerpos de su esposa, Lynette, su hija de 18 años, Kailyn, y sus mascotas. Faltaba una persona, Keller, y su camioneta roja no estaba en la entrada. ¿Fue víctima o victimario? Los investigadores no tuvieron que preguntárselo mucho tiempo. Encontraron escalofriantes videos que él mismo había grabado semanas antes de asesinarlas sobre ellas. Habló sobre su plan para sobrevivir mientras huía y lo que haría si lo atrapaban. El video terminó con una mención casual de su ahora fallecida esposa y su hija. Habló sobre terminar con sus vidas con muchísima frialdad y ahora estaba huyendo, pero no por mucho tiempo. Los investigadores examinaron su computadora y encontraron fotografías de su búnker en construcción. Al mejorarlas, encontraron puntos de referencia reconocibles que los llevaron al desierto de Rattlesnake Ridge, con la ayuda de excursionistas atentos que recordaban haber visto su descolorida camioneta roja en el comienzo del sendero. Localizaron la ubicación del búnker. Cuando lo encontraron, parecía el escondite de un villano de la vida real. La entrada estaba oculta bajo capas de maleza y madera camuflada, casi invisible a menos que estuvieras parado directamente encima de ella. Ahora bien, encontrarlo fue una cosa, pero entrar fue otra muy distinta. El búnker era una fortaleza subterránea de 3 cámaras excavada en una ladera empinada. Dentro había una bomba de agua de un arroyo cercano, una estufa de leña, un generador, propano y gasolina, provisiones de alimentos, montones de barras de chocolate y refrescos, y un arsenal aterrador, armas, municiones y chalecos antibalas. Durante las siguientes 22 horas, la policía rodeó la colina. Lanzaron gases lacrimógenos al búnker, utilizaron megáfonos, cualquier cosa para hacerlo salir. Las luces parpadeaban en el interior y se oían sonidos apagados, pero nada delataba su posición. Finalmente, se utilizaron explosivos para perforar el techo. Cuando lo abrieron, encontraron que el superviviente había muerto por un disparo autoinfligido. El búnker finalmente fue desmantelado, pero la historia perduró en la memoria de todos. Un retorcido recordatorio de que a veces las personas más aterradoras no son siempre las que gritan sobre el fin del mundo. Son aquellas que se preparan silenciosamente para él en los bosques detrás de su ciudad. Nivel 5. Fotografía termina en tragedia. La gente haría cualquier cosa para conseguir la fotografía perfecta, pero dar un paso demasiado lejos puede conducir a una tragedia. Este fue el caso de un excursionista de 31 años identificado solo como Honk, que se había unido a un grupo para escalar el intimidante y helado pico Nama en Sichuan, China. Cuando el grupo llegó a la cima, Honk soltó la cuerda de seguridad para comenzar a tomar fotografías. Sin cuerda en la mano, pisó la pendiente nevada peligrosamente cerca del borde. Lo que ocurrió después atormentaría a todos en la montaña. Por un momento, Honk se tambaleó al borde y resbaló y cayó, deslizándose casi 200 metros por la ladera de la montaña. Luchó por ponerse de pie, pero no pudo. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Los equipos de rescate se apresuraron a llegar, pero la nieve y el desnivel limitaron la velocidad con la que podían descender. Cuando llegaron a Honk, este ya estaba muerto. En busca de una fotografía, lo que comenzó como una caminata terminó con una vida perdida debido a un solo momento de negligencia. Madeleine McCann. Madeleine McCann, de 3 años, fue la primera de 3 hijos de Kate y Jerry. Como era la mayor, la pequeña rubia era el centro de muchos de los videos de su familia, mientras sus hermanos menores jugaban en el fondo. Pero en cuestión de unos pocos meses, estos videos amateurs que mostraban los momentos inocentes de una niña
se difundirían en los titulares de las noticias y en los documentales sobre crímenes reales. Todo comenzó durante lo que se suponía que serían unas divertidas vacaciones familiares. Los McCann estaban en Praia da Luz, Portugal, junto con varios amigos y 5 niños. La noche del 3 de mayo de 2007, los adultos fueron a cenar con amigos a solo 55 metros de distancia, mientras que los niños se quedaron profundamente dormidos en un apartamento de la planta baja del complejo turístico en el que se alojaban. Cada 30 o 40 minutos, los McCann volvían a ver cómo estaban. Todo estuvo bien hasta las 10 de la noche. Kate había regresado al apartamento y encontró la puerta del dormitorio de los niños abierta, al igual que las ventanas y las contraventanas. La peor pesadilla de cualquier padre se hizo realidad cuando entró en la habitación y encontró la cama de Madeleine vacía. Se desató el pánico. El personal, otros huéspedes y voluntarios registraron el complejo, mientras los controles fronterizos, los aeropuertos y la policía española estaban alertados para prevenir la posibilidad de secuestro a través de las fronteras. Entre las primeras pistas se encuentra el avistamiento informado por una amiga que dijo haber visto a un hombre cargando a una niña rubia cerca del complejo turístico apenas 45 minutos antes de que se diera la alarma. El pijama de la niña también coincidía con el que había usado Madeleine. Ese boceto y el avistamiento se convirtieron en una pista clave desde el principio, pero luego se transformaron en una fuente de especulación caótica y confusión cuando, 6 años más tarde, Scotland Yard reveló que el avistamiento no estaba relacionado en absoluto con la desaparición de Madeleine. Un hombre británico había ido a recoger a su hija del accidente y resultó que ella tenía un pijama similar. Otra teoría fue que los propios padres de Madeleine estaban detrás de su desaparición. La investigación policial incluyó la búsqueda de perros rastreadores en el apartamento turístico de los McCann y en el coche de alquiler. Uno de los perros detectores de cadáveres había dado en el blanco en ambos, y la policía portuguesa estaba convencida de que los padres le habían hecho algo a su hija. Incluso hubo titulares que afirmaban que el ADN encontrado coincidía con el de Madeleine. Pero un año después, el fiscal general de Portugal anunció que no había pruebas que vincularan a los McCann con el caso. Aún así, el misterio de la desaparición de Madeleine permanece hasta hoy. Se han nombrado y descartado nuevos sospechosos, y también se han realizado varias búsquedas para encontrar nuevas pruebas. Pero a pesar de 2 décadas de investigaciones, el destino de Madeleine sigue siendo desconocido. Todo lo que queda para recordarla son los videos caseros de una familia alegre antes de que sus vidas se convirtieran en una pesadilla de la noche a la mañana. Una ráfaga acaba con el espectáculo. La noche del 13 de agosto de 2011 sigue atormentando la vida de muchas personas en Indiana, Estados Unidos. Miles de fanáticos se reunieron en la Feria Estatal de Indiana, esperando que el dúo country Sugarland subiera al escenario. En cambio, llegó el viento, no una brisa sutil, sino una ráfaga masiva. Minutos antes, un locutor había subido al escenario y había mencionado el clima de pasada, insistiendo en que los pasaría por alto. También les dijo cómo evacuar, pero insistió en que el espectáculo continuaría. Los que estaban en la primera fila recordarían más tarde haber oído algo entre un gemido profundo y un crujido. Al momento siguiente, todo el equipo sobre el escenario se desplomó. En un momento, la multitud estaba emocionada y las guitarras listas. Luego, los sonidos de gritos y caos llenaron el aire. Algunos quedaron atrapados bajo las vigas y los altavoces, otros fueron arrojados al suelo. Al final de la noche, las vidas habían cambiado para siempre. 5 personas habían perdido la vida. Muchas otras personas resultaron heridas, algunos con huesos rotos, traumatismos craneoencefálicos, cicatrices terribles, y otros que vinieron esperando encontrar música, pasar una noche de diversión y recuerdos se fueron con dolor, conmoción y pesadillas. Videos caseros de Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose Blanchard era una niña de 14 años con una enfermedad crónica. Ella sufría de toda una serie de enfermedades graves: leucemia, osteomielitis, epilepsia, asma, problemas graves de visión y problemas de audición. Y la lista continuaba aún más. Se sometió a repetidas cirugías, le extirparon glándulas salivales.
Soportó cirugías oculares e incluso le insertaron una sonda de alimentación. Utilizaba una silla de ruedas, dormía con un respirador y caminaba con severas limitaciones. Todo quedó capturado en cinta bajo la atenta mirada de su devota y heroica madre, Dee Blanchard. Como tenía una niña con una discapacidad grave, organizaciones benéficas locales, vecinos e incluso desconocidos se unieron para apoyarlas, brindándoles un hogar, viajes y asistencia médica. Aparecieron en muchos programas de televisión para compartir la lucha de Gypsy Rose y los esfuerzos de su madre para mantenerla con vida. Lo último que alguien esperaba era que estas dos aparecieran en los titulares de la sección de crímenes reales. Pero eso fue exactamente lo que sucedió en junio de 2015, cuando los vecinos descubrieron el cuerpo de Dee en su casa. Se preocuparon después de que un usuario anónimo publicara en Facebook que habían terminado con la vida de Dee y habían atacado a Gypsy Rose, pero no había señales de Gypsy Rose en la casa, y todo el mundo se alarmó inmediatamente. La joven dependía de su silla de ruedas, tanques de oxígeno, tubos de alimentación y medicamentos para vivir. Incluso si no hubiera sufrido daño, podría perder la vida por no recibir la atención que necesitaba. Los investigadores dedujeron que Dee había perdido la vida mucho antes de que se hiciera la publicación en Facebook, lo que convirtió a quien hizo las publicaciones en el principal sospechoso tanto de la muerte de Dee como de la desaparición de Gypsy Rose. Rastrearon la dirección IP hasta la casa de Nicholas Godjohn en Wisconsin, y allí encontraron a Gypsy Rose. Al principio, todos estaban emocionados porque estaba sana y salva. Luego, tanto Gypsy Rose como Nicholas fueron acusados de la muerte de Dee. Fue un giro que nadie vio venir. Y aún así, las sorpresas no cesaron. Los titulares de las noticias revelaron que Gypsy nunca había estado enferma y siempre había podido caminar. También tenía varias cuentas de Facebook y las había usado para tramar un plan para que su novio matara a su madre. Ante la opinión pública, había cometido uno de los peores crímenes contra la persona que más la quería. Luego hubo otro avance en el caso, y este fue un gran avance. Resultó que Dee había inventado las enfermedades de Gypsy Rose y la había obligado a someterse a cirugías que no necesitaba en realidad. Cuando los médicos comenzaron a expresar dudas, también hubo un neurólogo que se dio cuenta de que Gypsy podía caminar y cuestionó su diagnóstico, pero Dee simplemente dejó de visitar a ese médico. No solo eso, Gypsy fue mantenida desnutrida para que Dee pudiera mentir sobre su edad e incluso falsificó su certificado de nacimiento. Su madre les dijo a todos los demás que tenía 14 años, pero a ella le dijo que en realidad tenía 19. Mientras tanto, en realidad tenía 23. Las cosas comenzaron a desmoronarse a medida que Gypsy creció y decidió afirmar su independencia. Dee no le permitió usar internet y había destruido su teléfono y su computadora portátil, por lo que esperaba hasta que su madre se fuera a la cama. Conoció a Nicholas en un sitio web de solteros cristianos y le confió la verdad. Ella podía caminar, no estaba enferma y estaba atrapada. Ellos tramaron un plan para deshacerse de Dee, y en la madrugada de junio de 2015 entró en la casa y le quitó la vida a Dee. Nicholas recibió cadena perpetua. Mientras tanto, las opiniones estaban divididas sobre las acciones de Gypsy Rose y la simpatía hacia ella. Muchos ni siquiera querían que pasara un solo día tras las rejas. Ella terminó declarándose culpable y fue sentenciada a 10 años de prisión. Fue puesta en libertad a principios de 2023. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.